Buenos días, vamos a arrancar la clase del día de hoy. Perdón el retraso, pero tuve que atender un momentico allá a la bebé. Vamos entonces a continuar, no, a aprender cómo utilizar ciertas librerías para cálculos científicos, específicamente matriciales. Y les pido por favor que me confirmen si están escuchándome y están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo, perfecto, muchas gracias. Y bueno, ¿cuál es la idea? Entonces, ustedes han visto de todas maneras que hacer códigos que sean correctos y eficientes requiere trabajo. Requiere que uno entienda bien cómo funciona el computador, requiere que uno tenga test, requiere que uno programe bien, que piense en la forma de la memoria, del computador, del procesador, todo ese tipo de cosas. Y eso para unos programas muy sencillos que hemos hecho nosotros, pero ahora imagínense que necesitan resolver diferentes tipos de problemas, por ejemplo, matriciales, o necesitan calcular ciertas series. Y resulta que, por ejemplo, el tiempo de convergencia de esas series es supremamente lento, por ejemplo, de esa sumatoria. Hay algunos métodos para acelerar esa convergencia, pero a ustedes les tocaría entonces implementarlos desde cero. O para hacer problemas matriciales. Y resulta que ustedes, pues, en la escala que hicieron las pruebas, digamos, en una matriz de 3 por 3 de 10 por 10, el código les funcionó bastante bien, rápido, todo va bien, y están calculando, no sé, un determinante, o, o unos valores propios, o alguna solución de un sistema de esos, matriciales, AX igual B. Y resulta que cuando ustedes aumentan ya el tamaño verdadero que necesitan, de 1000 por 1000 o de 10000 por 10000, empiezan a aparecer lentitudes, empiezan a aparecer errores, inestabilidades numéricas. Y también a veces se encuentra que si lo corren en su computador les funciona bien, pero si lo corren en otro computador ya les funciona mal, y bueno, un montón de problemas. Y tratar de optimizar ese tipo de problemas, uno solo, a mano, y tratar de arreglarlos, pues es una tarea que primero no le corresponde a uno hacer, y segundo, pues le va a tomar muchísimo, muchísimo tiempo y probablemente no va a funcionar del todo bien. Entonces, uno también debe saber en un punto en el cual parar y empezar a utilizar librerías que hagan los problemas por uno, porque si finalmente yo lo que necesito es sacar el valor propio de este matriz, porque ese valor propio tiene otra aplicación en otra cosa que yo necesito, pero lo fundamental no es ponerme a implementar mi librería para sacar valores propios, lo fundamental es obtener el valor propio, el resultado como tal, para poder continuar en mi investigación o en mi trabajo. Y por esa razón es muy importante que ustedes entiendan que no está mal y que de hecho es mejor utilizar librerías que no utilizar librerías. Eso es lo que uno debe hacer. Y en particular, pues vamos a ver algunas. De ejemplo, de sistemas numéricos, que son las librerías matriciales. En un momento, por favor.
Ya, gracias. Qué pena con ustedes, es que llega todo el tiempo. Entonces, vamos a arrancar. Ustedes están viendo en este momento mi pantalla y están viendo una presentación que dice Mathematical Libraries for Linear Algebra. Entonces, espérense, la pongo full screen. Y bueno, para esto hay varias librerías matemáticas en las que uno puede hacer este tipo de problemas, pero les quiero justificar entonces bien por qué es que uno debería utilizarlas. De todas maneras, para ustedes ya debería ser suficiente la justificación de su tiempo vale más, ¿sí? Ustedes no pueden ponerse a programar un problema de estos desde cero, en el sentido en que van a gastar demasiado tiempo, probablemente no va a ser portable lo que hagan, ni va a ser lo más rápido posible, ni va a ser paralelizable, mientras que hay librerías que ahí lleva gente trabajando en esto muchísimo tiempo y que ya ha logrado que sean portables, paralelizables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es su tarea. Y ustedes se van a gastar meses o años haciendo eso y no van a terminar su tesis y van a, mejor dicho, a frustrarse y todo ese rollo. No tiene sentido. Entonces, uno de los consejos importantes es no escribir sus propias librerías para matrices. No, o sea, a menos que ustedes estén seguros que la única escala es una matriz 3x3 o algo así, pues bueno, sí, haga la rutina usted si quiere. Pero si en general ustedes van a ir cambiando sus tamaños y van a tener que hacer cálculos difíciles, como calcular valores propios, vectores propios, que son cosas difíciles y que además en general, si las matrices pues, no son hermíticas, entonces eso va a implicar valores complejos, ¿sí? Y eso va a tener inestabilidades y un montón de cosas. A menos que tengan certeza de que eso no es así, pues no, nada. Utilicen librerías, ese es el consejo más importante, utilicen librerías. ¿Cuáles son los típicos problemas que uno quiere resolver con las librerías? Estos, por ejemplo, A por X igual B, donde uno conoce A, donde uno conoce B, y quiere encontrar cuál es el X que cumple esta condición. No necesariamente las matrices tienen que ser cuadradas, esto puede ser también rectangular y es un problema de mínimos cuadrados, pero en general eso es lo que uno está buscando acá. Hay varias formas, de hecho cuando uno aprende a programar a veces le ponen estos problemas para que los implemente y entonces practique programación. Entonces uno tiene, por ejemplo, la descomposición, bueno, el método de Gauss-Jordan, para empezar a hacer esto, aunque no le enseñan eso con matrices enteras, y yo multiplico este de arriba y se lo resto al de abajo, y no sé qué. Pero pues en la realidad, si uno tiene flotantes, se le queda mucho más difícil generalizar eso uno a mano, de multiplico esto por 3.42 y lo divido por 7.27, y sí, eso no es fácil de entender para uno. Entonces uno lo implementa en el computador, pero pues de nuevo, el tamaño de estos n's puede ser muy grande. Y entonces uno empieza a tener un montón de pérdidas de caché, ¿sí? de impacto en el desempeño, y por esa razón pues uno no debería hacerlo a mano uno mismo. Hay otras cosas como la descomposición LU, descomponer esta matriz A en una matriz triangular inferior, triangular superior. Eso facilita la solución del problema. Y bueno, uno matemáticamente podría decir, pues este problema es re fácil. Yo multiplico por a a la menos 1, la inversa, a ambos lados, y me queda que x es a a la menos 1 por b. Pero póngase a calcular la inversa. Y es que este problema no requiere conocer la inversa, y conocer la inversa de una matriz es un problema en sí difícil. Y si ustedes se ponen a calcular la inversa, que con la matriz de cofactores y el determinante y todo eso, la están embarrando completamente. El cálculo determinante, la manera en que uno aprende, escala con n al cubo. Y estamos hablando solamente del número de operaciones, ni siquiera el acceso de memoria, que es otra cosa que hay que pensar. Y ese n al cubo es maluquísimo. O sea, si yo tengo una matriz que se toma, digamos, no sé, 20 segundos calculando un determinante de una matriz chiquita, que se toma 20 segundos calculando un determinante, no sé, 1000 por 1000 o algo así, que yo lo hice así y se demoró 20 segundos. Y ahora la cuadruplico o la multiplico por 10 para hacer una de 10.000 por 10.000 para que mi programa sea más fino. Entonces resulta que el cálculo del determinante, como va como n al cubo, realmente será 10 por 10, que es 100, y eso al cubo, el número de elementos al cubo, como se aumentó, entonces sería 100 al cubo, sea 10 a la 6. Entonces lo que se demoraba antes 20 segundos, ahora se demora 20 por 10 a la 6 segundos, o sea, 20 millones de segundos. O sea, no me gradué, ¿sí? O sea, la cosa aquí es el comportamiento asintótico. Puede ser muy complicado. Y al final, después de hacer todo ese trabajo para sacar una inversa que al final simplemente la utilizo para hacer una multiplicación de matrices, no vale la pena.
Este problema muchas veces se resuelve de manera más eficiente sin calcular la inversa. Esos son los trucos que se utilizan en estas descomposiciones. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. No tiene sentido ponerse a hacerlo uno. Es preferible utilizar librerías para resolver esto de manera eficiente. Si yo quiero la inversa de una matriz, utilizo la librería para calcular la inversa, pero la inversa aquí no se necesita. Otros problemas pues son multiplicar matrices, obviamente, ¿cierto? Uno también tiene ese problema y eso también tiene que ser implementado eficientemente, por mucho que ustedes tengan la fórmula matemática. La multiplicación de matrices debe hacerse de forma eficiente para acceder eficientemente a la memoria, sobre todo cuando son muy grandes. Hacer combinaciones lineales, por ejemplo, que sea eficiente en memoria. Ojo que no estamos hablando aquí solamente de eficiente o que lo haga bien porque no tenemos la fórmula, no. Estamos hablando también de que sea eficiente en memoria. Este problema es supremamente difícil, el problema de valores propios, que resuelve este determinante, ¿no? Y descomposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digamos que esto es lo típico que se busca resolver en estos problemas matriciales y ustedes, como les digo, no tiene sentido que se pongan a implementarlos desde cero. ¿Cuáles son los límites? Nuestros computadores son, por ejemplo, finitos, ¿no? Entonces tenemos memoria finita y eso quiere decir que nosotros no podemos implementar matrices gigantescas. O sea, ustedes no pueden decir, voy a hacer una matriz de 10.000 por 10.000 por 10.000 DAOs. No, ahí ya perdieron. Ustedes acabaron la memoria rápidamente. De hecho, una matriz de 1.000 por 1.000 por 1.000 DAOs ocupa más o menos 8 GB de memoria. 1.000 por 1.000 por 1.000, eso no es tan grande. Cuando uno quiere hacer la simulación de un fluido, por ejemplo. Imagínense que van a simular el río Bogotá y pues en 3 dimensiones, ¿no? Porque pues tiene profundidad, ancho y largo. Y entonces utilizan una matriz 1.000 por 1.000 por 1.000, o sea, cogí un segmento del río Bogotá y haberlo partido en 1.000 pedacitos, teniendo en cuenta que esto es de kilómetros, o sea que nuestra resolución es metros, en el largo por lo menos, ¿sí o no? Entonces, no sé, una simulación de metros en un río en donde un metro puede tener una profundidad gigantesca y hacer una presión muy grande, pues de pronto no es muy bueno. Pues uno fácilmente puede tener ese tipo de matrices y entonces uno ya perdió, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que las matrices son finitas. Si yo necesito realmente matrices que ocupen 64 GB de memoria, tengo dos opciones, ¿no? Una es conseguirme, bueno, varias. Una opción es conseguirme un computador de 64 GB de memoria RAM o más, porque pues necesito poner el sistema operativo en algo. Otra es un computador con baja memoria RAM, pero que haga swapping, entonces que simule la RAM en el disco duro de 64 GB y es re lento. Otra es trabajar en un clúster, y los clústeres entonces en general tienen nodos que tienen mucha memoria, por ejemplo hay nodos que tienen 190 GB de memoria RAM o algo así. O la otra es utilizar varios computadores también en un clúster, en donde yo pueda partir mi matriz y que ellos se comuniquen entre ellos. O sea, todas esas son opciones, pero todas requieren trabajo, tiempo. Y entonces, pues bueno, ahí está el primer limitante. Otra cosa es que las operaciones de nuestras matrices en general escalan, como les decía, por ejemplo, como n al cubo, n al cuadrado por logaritmo. O sea, son cosas que escalan muy rápidamente, crecen muy rápidamente los requerimientos con el tamaño. Entonces a uno le puede funcionar muy bien la rutina que uno hizo para matrices chiquitas, pero vaya y multiplíquelas por 10 o por 100 y va a ver que ya no le funciona tan bien, se demora un montón, ¿sí? Y hasta de pronto aparecen inestabilidades numéricas. Entonces, cuando uno, por ejemplo, acaba la memoria RAM, entonces empieza a utilizar cada vez más memoria virtual, que es cuando uno empieza a utilizar como el disco duro, hacer swapping, y ahí empieza a sufrir porque el código se empieza a volver supremamente lento. Porque escribir al disco duro, así sea estado sólido, siempre va a ser muchísimo más lento, varios órdenes de magnitud más lento que leer de la memoria RAM. Entonces ese es otro problema. Y dependiendo también del problema que uno está haciendo, hay algunas librerías que asumen, bueno, más bien hay algunos problemas donde uno en un lenguaje de programación sabe que empiezan los índices en cero, como en Python, en Java, en C, C++, pero hay otros donde empiezan en uno, como en Fortran, me parece que empiezan en uno por defecto. Ahora se puede empezar desde cero, pero normalmente empezaron en uno y también en Julia, por ejemplo, también se empiezan en uno. Entonces uno también tiene que tener cuidado con eso. Si uno utiliza la librería se encargan como de hacer esas cosas por uno, de tener en cuenta todos los problemas.
Pero si uno es el que se pone a hacer las cosas uno mismo desde cero, pues ahí va a tener que sufrir haciendo las cosas desde cero y sufriendo, teniendo en cuenta. Y entonces es probable que cometa errores. ¿Qué más? Bueno, el paging también, la forma en que accedemos a la memoria, recordemos que en C o C++ se organizan pegando fila contra fila, o sea, es column major en el sentido en que la columna varía más rápido, mientras que en Fortran es row major, la fila la que varía más rápido. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de orden, ¿no? Tenemos, a ver, yo sí estaba diciendo bien los nombres. No, yo les estaba diciendo mal. Row major en C es lo que se utiliza en Python, C y Java, la que tenemos a la izquierda, row major, o sea, se organiza columna tras columna tras columna, mientras que en Fortran es column major. ¿Listo? Siempre me confundo con eso, siempre los digo al revés, los nombres. Entonces, hay muchos algoritmos que se utilizan para resolver este tipo de sistemas. Por ejemplo, la eliminación de Gauss-Jordan se utiliza, es muy útil para encontrar inversas, pero no es muy eficiente. Entonces, esa es otra cosa. Uno tiene algoritmos que tienen ciertas ventajas y ciertas desventajas. No hay un algoritmo perfecto. Eso también hay que acostumbrarse a que ustedes ya no van a encontrar en su vida, o sea, esa no es la realidad de la vida, pero uno hasta ahora se empieza a dar cuenta. Uno está muy acostumbrado a que resuelve un problema de forma exacta y resuelve otra cosa de forma exacta y todo es exacto y bonito. Y resulta que al final, esos son casos muy especiales y entonces al final cuando le toca hacer algo aproximado, en esos casos se empiezan a darse cuenta ustedes, en ese momento se empiezan a darse cuenta que pues es un balance. Gano en unas cosas y pierdo en otras. Gano en precisión, pierdo en rapidez. Gano en rapidez, pierdo en precisión. Pierdo en precisión y pierdo en rapidez muchísimo, pero gano en precisión y gano en estabilidad, que esa es otra cosa. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, hay diferentes algoritmos, descomposición LU, la de Cholesky, la de QR, sí, todo ese tipo de cosas. Y todas tienen ciertas ventajas y desventajas. Y cuando ya ustedes estén muy metidos de pronto en algo matricial, tienen que saber la diferencia fundamental entre todas estas para poder utilizar el algoritmo más eficiente en sus problemas. No siempre el QR es más eficiente, de pronto es el Cholesky, de pronto es el LU. Tienen que ustedes mirar bien para qué es que aplican. Por ejemplo, el Cholesky está específicamente diseñado para matrices definidas simétricas. ¿Listo? Es más eficiente que el LU en matrices definidas simétricas. Pero si yo con una matriz que no sea simétrica, no tiene sentido aplicarle Cholesky. Sí, vamos a tener un problema. El QR es para orthogonal, right triangular, linear squares, problemas, no sé qué. Entonces uno tiene que tener una idea de esto. Entonces, como les digo, si ustedes tienen problemas matriciales, tienen que saber cuáles son las características de su problema para escoger el algoritmo más apropiado. Entonces uno se puede poner a buscar librerías y a veces cuando uno programa, aprende a programar, pues uno crea una librería y es que para calcular el determinante, entonces va y la publica, ¿no? Entonces ustedes en internet van a encontrar un montón de librerías publicadas por un montón de gente, pero pues ustedes tienen que irse a las que son más conocidas y las que tienen realmente un equipo de trabajo detrás más útil. En NetLib encuentran un montón, pero no todas son las más útiles. Entonces, como les decía, es preferible utilizar librerías, pero también hay que saber que buscar las librerías. ¿Y cuál es la ventaja de tener una librería robusta, confiable, rápida? Uno primero ya tiene como que todas las rutinas que necesita implementadas. ¿Está bien? Se puede optimizar para cada CPU, o sea, ustedes incluyen sus librerías en sus códigos y cuando compilan, esas compilaciones pueden hacer que esas librerías se optimicen específicamente para esa CPU en donde están compilando y por lo tanto se le va a sacar el máximo desempeño a sus computadores. Uno tiene una Application Programming Interface, o sea, un conjunto de funciones que es estable. Ellos lo que hacen en una librería es ir cambiando las implementaciones, lo que va por dentro, pero la API es relativamente estable y entonces uno puede, con el mismo programa que utilizaba una librería, cambiar de versión de librería y seguir corriendo el mismo código, porque la API, o sea, las funciones que yo utilizo en la librería no cambian. No cambian las llamadas de las funciones. Eso cambia internamente, pero no cambia la interfaz. También probablemente uno pueda correr el mismo código sin problemas en Windows, Linux y Mac si uno está utilizando librerías estándar, ¿cierto? Si no está utilizando Conio y cosas de esas raras que salen en Windows.h y cosas así, que son librerías específicas de un sistema operativo.
También cuando uno utiliza librerías, ellos internamente tienen códigos en las librerías que hacen que el compilador pueda optimizar mejor con esas banderas que nosotros hicimos de compilación anteriormente. Y, y bueno, eso también sirve ahí. Obviamente cuando ustedes utilizan librerías, ustedes ahorraron tiempo, ¿no? Ustedes no gastaron un montón de tiempo. Ustedes no perdieron tiempo realmente implementando cosas que no tendrían por qué haber implementado. Entonces ustedes son más eficientes o al menos pueden dormir más. Y también algunas librerías permiten que ustedes utilizan varios threads, o sea, ya programar en paralelo, así sea en la misma máquina, y por lo tanto son mucho más eficientes. Y ustedes no tuvieron que hacer nada. Simplemente con llamar a una función, la función internamente está paralelizada y listo, ya obtuvieron paralelización gratuita. Además están optimizadas para la caché y muchas, muchas otras ventajas. Entonces, digamos que, de nuevo, hay que utilizar librerías. Ustedes no pueden acostumbrarse a estar haciendo todo desde cero. Bueno, hay algunas librerías como propietarias, podríamos llamarlo así, para los que han utilizado Intel. Alguna vez, no sé si han escuchado de la Intel Math Kernel Library. No sé, ¿alguno de ustedes aquí ha escuchado esa librería? La Math Kernel Library de Intel. Una vez, profe, hicieron pruebas de los procesadores de, creo que era quinta generación, y utilizaron esa librería y ahí me di cuenta que existía. Ah, ok. Pero nunca ¿alguien la ha usado acá? Bueno, entonces Intel, para sus procesadores, libera varias cosas. Libera no solamente esta kernel Math Library para sus procesadores, sino también un compilador para sus procesadores. Ese compilador en Linux es gratis. En Windows creo que con licencia académica también es gratis, pero hasta donde recuerdo, hace mucho no lo he visto de nuevo, pero hasta donde recuerdo en Mac cobraba algo incluso si era académico. En todo caso, ese compilador, pues obviamente como viene de Intel, conoce a profundidad la arquitectura de sus procesadores y realmente acelera muchísimo más. No sé ahorita actualmente cómo están los benchmarks, pero en general aceleraba, con optimización aceleraba un poco mejor que lo que aceleraba el compilador G++ que nosotros utilizamos. La desventaja pues es que solamente es en Intel, ¿no? Si ustedes tienen AMD, pues entonces no sirve. De hecho, se ha encontrado que se pone más lento, digamos que entre comillas, casualmente. Se pone más lento en los procesadores AMD, pero pues obviamente Intel tampoco tiene la obligación de optimizar para otros procesadores. En particular esta Math Kernel Library, que es una librería adicional al compilador de Intel, que también lo ofrecen, tiene un montón de librerías matemáticas muy optimizadas para que funcionen muy rápido en compiladores Intel. Entonces, por ejemplo, incluye álgebra lineal vectorizada y en threads. Tiene también la Fast Fourier Transform implementada, funciones matemáticas y estadísticas también vectorizadas. Tienen una API que es muy parecida a C y a Fortran, entonces es muy fácil de utilizar. También tiene versiones para clúster para poder distribuir memoria utilizando MPI. Después vamos a ver un poco de esto, MPI. Y entonces digamos que es como una primera librería que es muy famosa que uno puede utilizar. Entonces aquí están ejemplos de performance, está un poco viejo ya. Esto está el performance medido en gigaflops. Gigaflops quiere decir miles de millones de operaciones de punto flotante por segundo. Entonces, obviamente, entre más, mejor. Y aquí a la derecha está el tamaño de la matriz. ¿Listo? Sí, está el tamaño de la matriz, se va incrementando el tamaño de la matriz. Entonces, esto es lo que les está mostrando a ustedes es, por ejemplo, la librería Intel MKL con un solo thread, la librería Intel MKL con 2 threads y la librería Intel MKL con 4 threads. Estos son los cuadrados, entonces, menos threads, triángulo, más threads, circulito, más threads, cuadrado. Entonces miren el triángulo, circulito y cuadrado. Entonces obviamente entre más threads le ponemos, obtenemos mejor desempeño, tenemos mayor cantidad de gigaflops. Y eso lo hace gratis por ustedes. Ustedes simplemente cuando compilan y cuando ejecutan le ponen que el número de threads es 4, no tienen que hacer absolutamente nada más. Y ¡pum! Se les multiplica un montón el desempeño. Esa es, digamos, una de las magias. Obviamente estoy simplificando acá, ¿no? Aquí lo están comparando con Atlas, que son las librerías estándar también de álgebra lineal, para demostrar pues, que ellos corren más rápido. Depende también del procesador, ¿no?
también depende del procesador. Por ejemplo, aquí está, este es un Intel Core procesador i7, no sé qué, ellos tienen ahí un montón de referencias. Aquí es un Xeon, un Xeon, y observen que los gigaflops pues, pueden ser muchísimo más grandes. Aquí estamos hablando como del orden de 150, aquí estamos hablando del orden de 1000 o 1500, un orden de magnitud de diferencia entre estas dos figuras. En todo caso, utilizar el MKL hace que corran muy rápido nuestros códigos, pero como les digo, pues solamente es para procesadores Intel. AMD también tiene sus librerías para hacer cálculos rápidos, tanto en sus procesadores como en sus tarjetas de video. Estas librerías de ACL son librerías que corren, por ejemplo, en la GPU, que quiere decir que corren las tarjetas de video de AMD, y tienen también pues BLAS, que son para hacer álgebra lineal, generación de números aleatorios. Uno genera ahí 10 números aleatorios y ya, pero esta gente está hablando de generar millones de números aleatorios por segundo, cosas de ese estilo. Para álgebra lineal en matrices dispersas, o sea, matrices en donde solamente poquita parte, o sea, un 1% de la matriz son números diferentes de cero, el resto son puros números iguales a cero. Para hacer Fast Fourier Transform, ¿sí? Diferentes cosas. Entonces ellos también tienen sus librerías, y si uno sabe que va a correr código en procesadores AMD, pues es bueno mirar estas librerías para que corra lo más rápido posible, perdón, en tarjetas de este estilo. Y aquí entonces ustedes están viendo la comparación entre CUDA, que es la librería que utiliza tarjetas NVIDIA, y las de AMD, tarjetas AMD gráficas, y cómo se comparan los gigaflops, que es la medida estándar de performance, en función del tamaño de la transformación. Aquí es una transformación rápida de Fourier. Entonces ustedes pueden ver aquí como escala de esto, escala, muy bonito, lineal. Esta es la de NVIDIA. Y luego cae, y luego, bueno, entonces aquí ya tenemos un problema, esto empieza a caer, es pues precisamente por el tamaño de la memoria caché y todo ese tipo de cosas, porque las tarjetas de video también tienen ese tipo ¿cómo se dijera?, de estructura en su memoria interna. De hecho, por ejemplo, ahorita salió publicado que el driver de AMD para el kernel de Linux ocupa el 10% del kernel de Linux, o sea, son cientos de miles de líneas, porque esos son dispositivos que casi requieren, digamos, un manejo casi como un procesador normal. Y bueno, esta gráfica les demuestra que en el escalamiento es mucho mejor AMD, obviamente seguramente está corriendo en una tarjeta de video de AMD, porque llega pues, a un gigaflops mucho más grande, 900 comparado con 700 gigaflops. Entonces, en el fondo lo que quiero que ustedes vean es que estas librerías están buscando el máximo desempeño posible en sus dispositivos, y eso es lo que uno debe buscar. Y la forma de lograrlo es utilizar librerías. Entonces, digamos que cuando uno va a multiplicar una matriz, nosotros tenemos esa fórmula, ¿sí o no? Y esa formulita pues es muy sencilla de implementar, es un for. Un doble for realmente para cada uno de los elementos i y j. Entonces uno tiene ahí esos for, entonces uno dice, no, pues eso es sencillo, yo hago unos for anidados y ya. Nosotros ya nos dimos cuenta que los for tienen que estar bien escritos para que accedan apropiadamente a nuestras matrices. De la forma en la que está escrito, miren que aquí, para la matriz A, estamos variando más el índice más a la derecha, o sea, estamos como accediendo apropiadamente en column major, en row major, perdón, en nuestra matriz. Pero miren que para la matriz B el índice que más varía es el primero, siendo que ya está guardada de la misma manera que A. Entonces aquí estamos minimizando las pérdidas de caché, pero aquí las estamos maximizando, ¿cierto? Entonces aquí ya empiezan a haber problemas con este algoritmo, con simplemente implementar esto así directamente. Ya empiezan a tener problemas, porque pues uno está multiplicando filas contra columnas, eso es lo que uno está haciendo cuando hace una multiplicación de matrices. Y eso no está guardado en memoria del computador de esa manera para la segunda matriz. Está guardado en forma contigua. Entonces esto tiene problemas. Un truco es hacer blocking, como hablábamos en la clase pasada, partir estas matrices en bloquecitos más pequeños y empezar a hacer esas multiplicaciones. Pero eso implica mayor cantidad de programación para nosotros. Y hay algunos estudios teóricos que han tratado de minimizar esto y ver cuál es, digamos, el mejor comportamiento asintótico. Esto, por ejemplo, requiere un montón de multiplicaciones y sumas, entonces uno simplemente calcula cuántas multiplicaciones y sumas estamos haciendo acá.
Entonces, digamos que si las matrices son de tamaño n por n, por cada una de los elementos de I y J yo tengo que hacer n multiplicaciones, ¿cierto? Y unas sumas, y esto multiplico esto por n, entonces al final tengo algo que va como n al cubo, y tengo que además entrar a la memoria este número de veces. Uno lo que quiere es minimizar, o sea, que acceda lo más poquito a la memoria y haga por cada memoria la mayor cantidad posible de operaciones. Entonces uno lo que le interesa es esta relación entre f sobre m, y cuando uno lo calcula para este sistema, esa relación de f sobre m, esto le da más o menos que se nos comporta como de este orden de magnitud. Más o menos cuando n es muy grande, esto se comporta como n, ¿sí? Eso quiere decir que esto no es bueno. Esto no es bueno porque por cada operación de punto flotante requiere n por m, perdón, para cada operación, cada acceso requiere n por f operaciones. Entonces, digamos que esto no es eficiente, lo que uno quiere es que esto sea menor que 1, básicamente. Entonces, bueno, se ha seguido investigando un poco, requiere pues que no cambie algoritmos de bloque, y hay alguien que se llama Strassen, que optimizando al máximo el algoritmo de blocking, logró obtener un escalamiento mucho mejor en la multiplicación de estas matrices. Espero que creo que lo tengo anotado. Y entonces esto ya no escala como una constante por n a la 3, sino como una constante por n, así, no escala como una constante por n a la 3, como está aquí arriba, sino como una constante por n a la 2.81. Y aunque esa diferencia se puede ver pequeñita, pues cuando las matrices n son del tamaño de 1.000.000 por 1.000.000, pues esta diferencia se nota hartísimo. Pero implementar el algoritmo de Strassen es muy complicado, ¿sí? Es bastante complicado. Y hay algunas librerías que lo hacen por nosotros, pero ponernos nosotros a hacerlo implicaría demasiado tiempo. Aprenderíamos un montón, obviamente, pero ese aprendizaje no se vería valorado al final, porque ese no era el objetivo final de nuestro trabajo. Entonces, de nuevo, utilizar librerías. Entonces, hay como unas interfaces que se volvieron estándar de las librerías algebraicas, perdón, de las librerías matriciales. Empezamos con BLAS. BLAS lo que quiere decir es Basic Linear Algebra Subroutines. Es una API, o sea, un conjunto de funciones que nos dice, si usted me manda estos argumentos y yo me llamo así, yo le devuelvo esto. Entonces, BLAS lo que hace es eso, generar como un estándar, una API. Y la idea es que todas nuestras otras funciones, perdón, todas nuestras otras librerías se acomoden a ese estándar y hagan sus trucos allá por dentro de la interfaz, pero utilicen la misma interfaz para todos nosotros. Por eso es que digamos que se supone que la API no tiene propiedad intelectual, sino que lo que tiene propiedad intelectual es la implementación de la API. Pero bueno, ahorita hay un problema gravísimo para el software que es la demanda de Oracle sobre Google por haber copiado la API de Java. Y entonces, si Oracle gana eso, que es subjetivo, pues no solamente va a pedir un montón de plata de parte de Google, sino que además va a afectar terriblemente el desarrollo de software en el mundo, porque entonces la gente ahora no puede utilizar APIs para hacer programas interoperables entre diferentes sistemas operativos o entre el mismo sistema operativo. Si yo tengo una función que se llama max y recibe un entero y otro entero, para calcular el máximo entre los dos, entonces la puedo patentar esa API y entonces ahora todos tienen que pagarme, entonces ahora toca llenar, cambiarle nombres, cambiarle formas a cosas evidentes, que eso fue lo que más se copió en lo de Google, fueron cosas evidentes, y es gravísimo. Yo no sé, eso está ahorita en la Corte Suprema de Estados Unidos, pero pues ellos en general no saben de programación, y al no saber de programación, pues deciden sobre cosas que no saben. Eso va a afectar, eso es tenaz. Eso va a afectar hartísimo el desarrollo de software. Bueno, y entonces sobre BLAS se construye la PAC, por ejemplo, que está basado en BLAS y está optimizado, pero surgen otras como MKL, como las de AMD, surge Atlas. Atlas lo que hace es optimizar BLAS y la PAC para cada uno de los computadores. Y nosotros tenemos en particular otras librerías como la GCL, que también de nuevo implementa BLAS de su forma interna. Eigen, que es la que vamos a utilizar, también está Armadillo, etcétera, 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 que son librerías que, aparte de utilizar un poco por dentro y por debajo BLAS, pues generan una interfaz que es muy fácil de usar. Y esa es la idea, que nosotros tengamos interfaces fáciles de usar que nos permitan resolver nuestros problemas matriciales.
Entonces BLAS, por ejemplo, yo no voy a detenerme mucho en esto. BLAS tiene varios niveles de definición. El primer nivel es operaciones vectoriales. Un vector igual a alfa por x más otro vector. Esas son las operaciones de nivel 1. Entonces define un montón de funciones que sirven para resolver este problema, tanto para números reales como números flotantes, bueno, double, float y también imaginarios. Las operaciones de nivel 2 tienen una matriz, entonces son problemas de tipo alfa a matriz por x más beta por y. Y define un montón de funciones para hacer eso. Y las de nivel 3 son operaciones puramente matriciales. Obviamente una matriz columna pues es un vector, o sea, cada uno de estos niveles incluye el nivel anterior, pero resulta que entre mayor sea el nivel, las cosas son más eficientes, ¿sí? Entonces uno tiene que tratar de utilizar como estas de nivel 3. Y entonces, bueno, de los ejemplos que utilizan estas librerías BLAS y todo esto, esta interfaz, pues está la GCL. Yo no sé si ya les he mostrado a ustedes la GCL. No, Scientific Library. Entonces, esta es una librería para hacer muchos cálculos matemáticos, realmente. Miren también, por ejemplo, que cuando aquí la puse en Google, aquí a la derecha, en las cosas relacionadas, me aparece la Mathscaler Library, la Fast Fourier Transform of the West. Hay otra librería, la CMSL, que algunas hay que pagar, otras no. También está AdLib, está SciPy, obviamente, en Python. Hay muchas. Uno tiene que también escoger cuál es la que quiere. Y si yo entro acá, pues lo que quiero que vean es que esta librería de GNU, que tiene la licencia, pues, la GPL, pues tiene un montón de cosas para ustedes. Por ejemplo, para manejar números complejos, aunque esto ya está en el estándar de C++. Funciones especiales. El estándar de C++ 17 incluye un montón de funciones especiales, pero puede ser que haya algunas aquí que no estén incluidas en el estándar. Hacer permutaciones. Miren que aquí está el BLAS. También sistemas de valores propios, Eigen Systems. También para hacer cuadratura, o sea, integración con muy buena precisión, para generar números aleatorios, aunque nosotros ya tenemos el estándar C++ lo tenemos, para calcular estadísticas, para calcular, por ejemplo, simulaciones de Monte Carlo como el estilo Simulated Annealing, hacer interpolación, aproximaciones de Chebyshev, transformadas discretas, minimizaciones, o sea, problemas de optimización también. Bueno, también tiene ahí una cosa para hacer transformaciones entre constantes físicas, también transformaciones de wavelet, yo no sé cómo lo traducen eso a español. Bueno, wavelet. Raíces de polinomios, también operaciones de vectores y matrices. O sea, lo que quiero que vean es que no solamente hace álgebra lineal, porque de hecho ni siquiera la vamos a usar hoy para eso, aunque lo hace, ¿sí? Hace álgebra lineal, pero hace muchas otras cosas. Entonces también es para que ustedes tengan en cuenta esta librería. Hace transformada de Fourier, números aleatorios, distribuciones aleatorias, histogramas, integración por Monte Carlo, que es diferente a la cuadratura. Esto es integración aleatoria. Solución de ecuaciones diferenciales, diferenciación numérica, aceleración de series. Como les decía, por ejemplo, hay series que uno está sumando y convergen muy lento. Uno las puede acelerar numéricamente que converjan a lo mismo, pero más rápido, con menos términos. Todo esto se puede hacer. Root finding, bueno, hacer integración, ajustes y un montón de cosas más. Bueno, splines y también tiene para álgebra lineal en matrices dispersas. Todo eso está disponible en la GCL. Dependiendo del programa, pues, del problema que ustedes tengan, pues utilicen el que sea. Ustedes vienen aquí a los docs y allí en los docs pueden mirar la documentación de la librería. A ver, ¿dónde está? Se me devuelvo más bien aquí, que me diga aquí dónde está la librería. Documentation, aquí está. Y bueno, aquí está la documentación para todo lo que ustedes quieran hacer. ¿Listo? Voy a volver a la presentación. Ustedes pueden, incluso si la tienen instalada, pueden ver el manual de algo. Entonces yo creo que la tengo instalada es con Spack. Entonces Spack, load, ESL. Si la tengo instalada, no, sí, no.
Ay, no la tengo instalada, la voy a poner a instalar mientras tanto, mientras sigo hablando. Spark install GSL. Aunque creo que la máquina virtual ya la tiene, sí, creo que esta ya viene incluida en Slackware. GSL, sí, ahí está, en una versión 2.6, no importa. Spark trataría de instalar cuál versión. Ahora le pregunto a Spark. Spark Info GSL. No fregues, como así que yo tengo una 2.6. Y aquí está la 2.5. Bueno, Spark instalaría una más vieja, la 2.5. Eso tampoco tiene mucha diferencia y mucho impacto, eso no pasa nada. Entonces ya está. Yo puedo preguntarle el manual, ¿no? Man GSL, por ejemplo. Entonces aquí me sale el manual. Me sale todo lo que vimos ahorita en la página web, pero lo vemos aquí localmente. Y pues uno puede irle preguntando al manual diferentes cosas. Luego la presentación. Y esto es una de las formas en las que uno puede utilizar la GSL para, por ejemplo, la función de Bessel, de orden cero. Entonces uno simplemente incluye una librería apropiada de la GSL y uno le dice, yo quiero que me dé el valor de la función GSL en cierto punto, en cierto X. Y entonces esto le bota a uno, pues, digamos, la información. Yo me voy a tener acá porque me interesa la parte numérica y de hecho me quiero ir a Eigen. GSL pues tiene un montón de descomposiciones, LU, QR, QR, Cholesky, todo ese montón de descomposiciones están acá. Ustedes tienen que saber realmente cuál es el problema que quieren resolver para saber qué necesitan. Si quieren ver estos problemas de dónde salen, pues miren este libro, Matrix Computation, que está aquí referenciado. Y aquí están los ejemplos. Lo que uno tiene que hacer con una librería siempre es ir a los ejemplos para copiarlos. Entonces, yo no voy a meterme más con la GSL porque para álgebra me parece que es mejor ir directamente a Eigen. Y pues este es Eigen. Yo no sé si esta página todavía funcione porque me parece que Eigen cambió de página recientemente. Eigen C++, voy a poner. Ah, sí, todavía están en Tux Family, todavía están ahí, listo. Entonces, Eigen es otra librería, pero basada en C++, para hacer el cálculo con matrices. Y tiene varias ventajas. Eigen es fácil de usar, es rápida, es muy, muy rápida. Digamos que su API no cambia mucho, lleva mucho tiempo en desarrollo, la utilizan muchísimos proyectos importantes, y eso también es un soporte importante. Aquí están los proyectos que utilizan. Google, por ejemplo, lo utilizan Ceres, lo utilizan muchísimos proyectos también en manejo, por ejemplo, de robots, porque ahí también incluye una cosa de cuaterniones para hacer rotaciones. Entonces hay muchísimos proyectos que utilizan Eigen, y eso también da confianza en la librería, porque si alguien lo utiliza, pues quiere decir que le ha salido bueno. También se utiliza, por ejemplo, en Seagull, que es una librería para hacer geometría computacional. Y bueno, cosas así. Entonces, Eigen, por eso es que me interesa que lo aprendamos a utilizar, lo aprendamos a manejar nosotros. Vamos a ver aquí. Una pregunta. Señor. Digamos que para resolver una ecuación de relatividad general, donde las variables son tensores, ¿Eigen funciona o necesitamos algo aún más especial? Yo no sé, o sea, en Eigen hay un módulo de tensores para modelar tensores, y entonces digamos que uno podría pensar que bueno, si simplemente es escribirlo en términos de tensores y hacer manipulación de esos tensores, entonces en principio sí se podría. Pero si tú lo que dices es, no, es que es una ecuación que cambia en el tiempo o en el espacio, es una ecuación diferencial, escrita en tensores, eso yo no creo que lo haga Eigen, ya tocaría una librería mucho más específica, y me parece que, o sea, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí vi alguna vez una librería numérica para relatividad general. Tienes que buscar así, Numerical Library for General Relativity, y ahí yo creo que eso estaría más apropiado para ese problema. Porque de nuevo, Eigen no es para todo, habría que ver si funciona o no funciona, pero yo creo que para ese problema tan específico, sobre todo si tiene variación espacial o temporal, y además está escrito en tensores, entonces no basta solamente con que soporte tensores, sino que además debe soportar pues ese tipo de sintaxis y de dinámicas. Entonces yo miraría una librería más general, pero depende del problema, ¿listo? Listo.
Entonces, bueno, probablemente si uno encuentra una librería que haga eso, probablemente esa librería internamente utiliza Eigen también, o sea, eso puede pasar muchísimo también. Entonces, eso es un ejemplito de cómo utilizar Eigen. Yo todo esto lo copié de aquí de la página de Eigen, de la documentación. Ustedes siempre van a la documentación, aquí dice Documentation, aquí dice Eigen 3 Documentation. Hay que ver cuál tenemos. Creo que en la máquina virtual también Eigen viene por defecto instalado. Vienen Eigen 2 y Eigen 3. La versión de Eigen 3 es la 3.2.10. Aquí ya en que va, Eigen va en la 3.3.8. Entonces con SPAC podemos instalar versiones más nuevas, SPAC, Info, Eigen. Entonces aquí está, a ver, ¿cuál fue la que vimos que está instalada? La 3.2.10. Entonces la 3.2.10 es esta, la que está instalada por defecto en Slackware. Con SPAC podemos inclusive ir a la 3.3.7. Y la última, la 3.3.8, o sea, realmente la 3.3.7 es bastante moderna. No importa, voy a utilizar la que viene por defecto, esta Eigen que tenemos aquí por defecto. Y voy a ir a la documentación ahora sí. Documentation aquí, Eigen 3. Y entonces aquí hay varias cosas. Miren, el Getting Started Guide, este es como un tutorial corto. Hay un long tutorial, pues que es más largo. Y hay un quick reference, que es algo que nos permite como rápidamente ir a ver cómo puedo hacer ciertas operaciones, ¿sí? El quick reference es muy útil porque me dice rápidamente cómo utilizar la librería. Vamos a ir acá entonces al Getting Start. Ya digamos que está instalado Eigen, ya se resolvió ese problema. Entonces aquí está un ejemplo. Y eso es lo que yo estoy copiando acá en la presentación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, este ejemplo ya no me gusta por esto del using. Básicamente ustedes lo que tienen que hacer es, Eigen no es algo para enlazar, es simplemente ustedes con que incluyan, hagan estos includes, ustedes ya tienen disponible a Eigen. Y entonces ustedes simplemente lo que tienen que hacer es coger esto y compilarlo y correrlo. Y si el compilador encuentra propiamente la ruta de estos encabezados, pues este código les va a funcionar. ¿Qué estamos haciendo acá? Miren, aquí estamos utilizando matrices densas porque estamos incluyendo Eigen dense. Esta es una matriz que es dinámica, es una matriz que esta X mayúscula que tiene acá este tipo de datos, esta X mayúscula aquí, quiere decir que es una matriz que puede cambiar de tamaño. El tamaño se lo especificamos en tiempo de ejecución. Si le ponemos aquí un 3, estamos diciendo que es una matriz de solamente 3 por 3, ¿sí? Entonces, el X es que es de cualquier tamaño, y este D es que es de precisión double, que vamos a guardar doubles. Entonces aquí estamos declarando una matriz de 2 por 2, que va a guardar internamente doubles, y así podemos acceder a los elementos, m de 0,0, 1,001, y podemos acceder a ellos, escribirlos y leerlos. Y después se imprime la matriz. Entonces les pido por favor que copien este código, lo escriban ustedes mismos, y veamos si funciona y compila y toda la cosa. Les doy un par de minutos para que hagan eso.
Voy a empezar a escribirlo yo también. Estaba viendo aquí lo que Nicolás le recomendó a Carlos. Ese Sage es fuerte, o sea, Sage es muy bueno, lo utiliza muchísimo para hacer cálculos matemáticas, teoría de números y todo eso. Entonces, esa puede ser una opción muy útil para resolver esos problemas. Yo nunca tuve que enfrentar esos problemas, yo nunca aprendí relatividad general en mi carrera. Entonces, la ignorancia es una bendición en ese caso. Algún día querré aprenderlo, algo, entender un poco. Voy a entrar al repositorio el día de hoy. Yo no voy a utilizar ese using que está ahí. Voy a escribirlo explícitamente. En programación siempre es mejor ser explícito que implícito. Eigenmatrix XD. Ese sí es así, me toca volver a poner ese otro. M, el resto lo voy a dejar todo igual. M es 0,0 igual a 3. M 1,0 igual a 2.5, 0,1, menos 1, 1,1, M de 1,0 más M de 0,1. Y después la podemos imprimir. Y esto implica que Eigen ya sobrecargó al operador cout para poder imprimir matrices de Eigen. Pues ya está listo. Voy a compilar. G++, Eigen, y entonces me dice que no encuentra a Eigendens. ¿Sí? Ya está instalado, sabemos que está instalado, pero él dice que no lo encuentra. ¿Alguien ya resolvió este error? Toca decir en qué carpeta está la librería. Pues yo como lo tenía con Spack, me tocó hacerle Spack load. Spack load, listo. Y con eso ya lo encontró. Yo como lo estoy haciendo así, voy a mirar, como esto se supone que está instalado por el sistema operativo, voy a mirar en user, include, ¿qué hay? Entonces hay un montón de cosas. Voy a poner un EIG, ¿sí? Voy a poner un EIG y voy a darle tab varias veces a ver que me completa. Entonces miren que aquí yo tengo dos cosas, Eigen 2 y Eigen 3. Como estamos hablando de Eigen 3, voy a mirar qué hay adentro. Miren que adentro de Eigen 3 está este Eigen. Y adentro está el DENS. O sea que la ruta, o sea, por defecto, mi compilador va a buscar en esta ruta, en user include. Entonces a mí me falta es ponerle el Eigen 3, porque ahí dentro de Eigen 3 está Eigen y ahí adentro está DENS. Entonces miren que lo único que me faltaría, el compilador, digamos, busca aquí, y yo le estoy poniendo es esto, lo que me está faltando es esto de la mitad, ¿sí? Esto de la mitad es lo que me está faltando, Eigen 3.
Entonces, voy a ponérselo aquí arriba. Dependiendo del sistema operativo y todo, la cosa cambia. Aquí yo lo puedo resolver así fácil. Ya le puse la ruta. Vamos a compilar. Y ¡pam! Compiló. Entonces ya lo logró encontrar y ya lo pude utilizar. Miren que no tuve que ponerle menos L no sé qué, porque esto se llama librería, pero no crea librerías. Es una librería header only. O sea que solamente hay que incluir cosas para que funcione. Eso es lo que quiere decir. Entonces, bueno, lo voy a volver a compilar. Y ahora lo voy a ejecutar. Y ahí está mi matriz. 3 menos 1, 2.5 y 1.5. Necesito que todos tengan exactamente lo mismo. Y a todos les tiene que dar igual. Profe, una preguntita. Señor, ¿Por qué no hay que ponerle return en el main a este programa? yo sí le puse ahorita. Ah, yo le puse y me sale error. No sé por qué return. Y lo quité y ahí sí compiló. No lo entiendo. ¿Tú no le pusiste y te salió error y le pusiste ahí sí compiló o al revés? Al revés, le puse y me salió error. Voy a volverlo a intentar. Sí, dale, dale otra vez y si vuelve a salir de error con el return, me muestras. Sí, Anderson, también puede ser con el menos L, dependiendo si hay que enlazar o no. Pero ahorita era un error de que no encontraba el encabezado. Entonces no era con menos L, sino poniéndole la ruta de los apropiada para que encuentre el encabezado. Ah, el No, no, menos. sí, ya sirvió bien. Sí, listo. Sí, el menos sí también puede ser. Se puede hacer con el menos sí o se puede hacer con colocándole la ruta dentro del código fuente apropiadamente. Cualquiera de las dos está ahí. Listo, entonces ya funcionó. Entonces a todos, ¿a alguien no le ha salido esto? ¿Alguien necesita un minuto más? Sí, pues un minuto, por favor. Listo, Yo también, porfa. listo. ¿Listos?
¿Alguien quiere 30 segundos más o ya? Profe, una pregunta. Sí. Para compilar estos códigos con Engine también puedo usar todas las banderas de Sanitized y todo eso, ¿cierto? Claro, sí, señor. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer precisamente, ahorita estaba pensando en hacer esto. ¿Qué pasará? Esta vaina. Si yo trato de acceder por fuera, yo trato de ponerle 1,2. Voy a ponerlo sin sanitizers. Y miren que cuando yo lo hago sin sanitizers, Eigen, por defecto, él está avisándonos que hay un error, ¿sí? Entonces esto ya es bueno, ¿sí? Eigen está generando, bueno, un error que más o menos nos está indicando que nosotros no estamos cumpliendo con este check-in. Él está haciendo un check-in cuando utilizamos este operador paréntesis, él está haciendo un check-in que la fila que uno le envía o la columna que uno le envía pues esté dentro de los límites. Entonces ya eso es bueno. Obviamente si yo, vamos a ver si yo compilo con -g, no sé si él me pueda decir la línea. No creo, sí, simplemente nos bota eso. Se lo podemos mandar a un debugger, por ejemplo. Yo le puedo decir run, y él me bota el sig abort ahí, y yo le pregunto where, y él me dice en qué línea fue, miren, en la línea 12. Y la línea 12 pues es precisamente esta línea. Entonces todo esto funciona, todas las herramientas que hemos visto funcionan, ¿listo? Entonces bueno, voy a quitar este error y vamos a seguir con la presentación. Entonces esto es muy sencillo, esta es la manera como de hacer nuestras matrices, muy fácil, no tenemos que preocuparnos por la memoria dinámica, nada de eso. Y aquí pues vienen más ejemplos. Eigen soporta, o sea, Eigen funciona completamente con plantillas, con templates. Puede manejar cualquier tipo de tipos de datos, double, enteros, flotantes, floats, etc. Uno, por ejemplo, puede fácilmente crear matrices aleatorias. Entonces yo simplemente le digo matrix XD y adentro de matrix XD le digo random. ¿Y qué tamaño? 3×3. Entonces con eso ya tengo una matriz aleatoria, ¿sí? Muy sencillo de crear una matriz aleatoria. Puedo crear también matrices constantes, por ejemplo. Le puedo decir aquí, eso que se está haciendo acá. Esta es una matriz de tamaño fijo, miren. Son de tamaño 3×3, doubles, y es constante, o sea, está llena de puros, de solamente 1.2, 1.2, 1.2 por todo lado. Puedo crear también vectores de tamaño fijo. Este vector 3D pues es un vector de solamente 3 componentes. O puedo crear también vectores de tamaño indefinido, que aquí le puedo decir que sean 3 y después lo puedo cambiar a que sea de cualquier otro tamaño. ¿Ok? Entonces, Eigen, digamos, puede ser muy fácil para eso. Y pues ahora tratemos de crear una matriz aleatoria, así como estamos haciendo acá. Creamos una matriz aleatoria. Entonces voy a guardar esto con otro nombre. Eigen Random Matrix. Y esto es muy útil cuando uno quiere hacer estudios tipo Monte Carlo. Entonces aquí dice que sigue siendo condensed, no tengo que hacer nada más. Entonces lo único que voy a hacer es, a ver, matrix XD random. Entonces aquí tengo que decirle que adentro de este tipo de datos hay una que es random. La voy a llamar n. Simplemente la voy a imprimir. Y va a ser de 2×2. O hagamos la obra más grande, hagámosla de 3×3. 3×3. Y la guardé como random matrix. Lo que quiero que vean también es lo corto que es el código cuando uno utiliza librerías. Estoy creando una matriz con memoria dinámica de tamaño 3×3 que esté llena de números aleatorios. Bien, solamente es esta línea. Yo la voy a compilar.
¿cómo se llama esto? Eigenrandom matrix. Me equivoqué. Tal vez la estoy declarando mal, déjenme miro. Ah, no, perdón. Esto es así. Una matriz, que la voy a llamar M, va a ser igual a Eigen matrix XD random de tamaño 3×3. Eso. Entonces, mi matriz M va a ser una matriz de Eigen aleatoria de tamaño 3×3. Y esto por dentro está haciendo memoria dinámica y toda la cosa por nosotros. Vamos a ver si lo hice bien. Esto también es una muestra de que ustedes deben adaptarse a la interfaz de la librería. Miren que ahí está una matriz 3×3 de números aleatorios. ¿Sí ven? Matriz 3×3 de números aleatorios. Entonces ustedes ¿qué podrían pensar? Esos números entre qué y qué están. Parece que están entre -1 y 1. Por defecto, normalmente ustedes van a encontrar siempre que los generadores aleatorios devuelven números o entre 0 y 1 o entre -1 y 1 uniformemente distribuidos. ¿Listo? Eso es como por defecto. Hay que mirar el manual para estar seguros, pero más o menos por defecto eso es lo que uno tiene. Casi siempre. ¿Está bien? Entonces, uniformemente distribuidos entre -1 y 1. ¿Ustedes cómo harían para tener números uniformemente distribuidos entre 2 y 2? Que esta matriz sean números uniformemente distribuidos entre 2 y 2. Entre 2 y 3, por ejemplo, sabiendo que esta está distribuida entre -1 y 1. ¿Cómo le harían? Digamos que uno le da pereza calificar el proyecto intermedio, entonces yo genero un número aleatorio, pero lo haría más bien como gaussiano o algo así, centrado en 3, 5 y con cierto ancho, pero aquí lo vamos a hacer uniformemente distribuido. Entonces vamos a rajar a todo el mundo, entre 2 y 3. Entonces, a mí me parece más fácil primero pasarla a que sea entre 0 y 1, ¿sí? Sabemos que aquí, esta matriz, está uniformemente distribuida entre -1 y 1. ¿Cómo podríamos hacer para que nuestra matriz ahora se vuelva uniformemente distribuida? Los mismos números, pero uniformemente distribuidos entre 0 y 1. Entonces, una forma sería decir, M, usted va a hacer ahora lo siguiente. Si yo a esto le sumo 1, miren que los números que antes estaban entre -1 y 1, si ahora le sumo 1, ahora quedarían entre 0 y 2. ¿Cierto? Porque -1 más 1 da 0, y 1 más 1 da 2. Entonces, esto implicaría que está entre 0 y 2. Entonces, simplemente la divido entre 2. Con esto ya he transformado, hice una transformación a mis números a que estén entre 0 y 1. Miremoslo a ver si es verdad. Voy a compilar. Obviamente me toca decirle que este 1 que es, ¿no? Este 1 tiene que no ser un número simplemente, sino que tiene que ser una matriz. Ay, perdón por el ruido. Perdónme un momentico. Listo.
Entonces, ahorita lo seguimos haciendo. Luego que los tengo entre 0 y 1, pues la única que me quedaría sería transformarlo m igual a, si ahora lo quiero transformar entre 2 y 3 y vienen entre 0 y 1, pues es muy sencillo. Simplemente les pongo 2.0 más la resta b menos a, ¿qué estoy haciendo? Esto sería a más b menos a, por mi matriz original. Entonces, de esta manera, yo estoy transformando mis números que estaban entre 0 y 1 a que ahora están entre A y B. Que es muy parecido a lo que hicimos antes. Ahora simplemente tengo que mirar cómo hacer la matriz de identidad. Entonces, esto sería una matriz constante, ¿no? Lo que necesito aquí. Esta es la presentación. Constant. Matrix SD constant. Listo. Entonces, aquí sería simplemente escribir eigen matrix xd constant tan. Ya debería funcionar. Vamos a comentar esto un momentico para ver si sí me funciona. ¿Qué hice mal? Si me pasa por ponerme a hacer un ejemplo que no tenía preparado. Olvidémonos de esto. Dejemos la matriz así. De hecho, eso no era lo que me interesaba y ahorita la transformamos seguramente a la sintaxis. Entonces, yo lo que quiero decir es que cuando uno tiene números aleatorios, ustedes recuerden que con números aleatorios que nosotros ya hemos trabajado esto, de pronto a ver si se acuerdan. Con números aleatorios, ¿qué era importante? Cuando ustedes tienen números aleatorios, ¿qué tienen que controlar? La semilla. La semilla. Es muy importante controlar la semilla. Y aquí no estamos viendo claramente, pues, la semilla cómo es. Hay varias maneras de mirar eso de la semilla, podemos buscar la documentación o algo así, pero por defecto, en general, hay una funcioncita que se llama srand, que viene en la librería estándar de C, o sea, eso es bien viejo, que era para poner la semillita. Ese rand era para poner la semillita. Miren que es rand, recibe una semilla, ¿sí? Casi siempre era esta función la que se utilizaba. Entonces yo voy a poner aquí algo para ver si eso realmente controla la semilla. Entonces voy a llamar a la función srand, le voy a poner la semilla 2. Vamos a ver si esto cambia algo, esos números que se están imprimiendo. Yo lo ejecuto y me dieron unos números diferentes. Y si yo vengo acá y le pongo, por ejemplo, 1, y lo corro, miren que me dan otra vez, pues esto es con semilla, la que tenía antes, creo que era 2, y esto es con semilla 1, y pues se vuelve reproducible. Entonces, por favor, podemos generar fácilmente matrices aleatorias, pero tener cuidado con que siempre debemos controlar la semilla, porque si no vamos a perder reproducibilidad en nuestros números. ¿Está bien? Eso de la semilla es muy útil y tenemos que tenerlo siempre claro. Entonces, a mí me costó alguna vez un tiempo encontrarle, y por esa razón pues quise mostrarles cómo controlarlo en la semilla. Entonces, bueno, Eigen se parte en varios módulos, el core, el geometry, bueno, hay diferentes encabezados. El que uno más que todo utiliza pues es el dense, por ejemplo, que está en el core también. El geometry es para hacer transformaciones, eso tiene unos cuaternillos por allá metidos y unas cosas para hacer escalamiento, traslación. O sea, eso es lo típico que uno necesita, por ejemplo, si uno va a simular un robot o va a simular una visualización de algo. Uno necesita poder escalar las cosas, transformarlas, ¿sí? Rotarlas, y por ejemplo una rotación se representa muchísimo más fácil utilizando cuaterniones. Y eso tiene unas ventajas también cuando uno representa cuaterniones para las rotaciones.
eso no tiene unas singularidades que aparecen cuando uno utiliza las matrices de rotación con los ángulos de Euler, por ejemplo. Entonces, digamos que tiene sus ventajas también, y esto está implementado aquí con Eigen directamente para hacer descomposiciones, para hacer valores propios y vectores propios. Entonces, nos vamos a concentrar principalmente en esta parte del core y de esta parte de los valores propios y vectores propios. También tiene para hacer matrices dispersas, y por favor pues tengan en cuenta que eso es para matrices que tienen muy pocos elementos diferentes de cero. Eso surge, por ejemplo, muchísimo en elementos finitos, que son tridiagonales, o sea, solamente la diagonal y la diagonal encima de la diagonal principal y la diagonal debajo de la diagonal principal son diferentes de cero, y todo el resto de números son cero. Entonces son matrices que gastan mucha memoria si uno las guardara como si fueran matrices densas. Entonces hay diferentes algoritmos para evitar el uso de tanta memoria y para que sean eficientes los algoritmos numéricos allá. Cuando ustedes incluyen a DENS, ustedes están incluyendo el core, el geometry, el LEO, el Cholesky, todo este montón de cosas están incluyendo realmente cuando incluyen a DENS. Entonces están incluyendo todo este montón de cosas para que ustedes puedan trabajar. Entonces, este es el Quick Ref. Aquí como creamos diferentes matrices, por ejemplo, a ver, empecemos a ir por partes. Si ustedes le ponen una F a su matriz en vez de una D, quiere decir que guardan floats, no doubles. Si le ponen una I, quiere decir que guardan enteros. Entonces, eso es importante que quede claro. Ustedes pueden inicializar matrices utilizando el operador coma. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo crear aquí otra matriz. Eigen matrix XD. Vamos a hacerla 3D, por ejemplo. No, más chiquita para que no me toque escribir tanto. La vamos a llamar M2. Y ustedes la pueden inicializar así, M2, como cuando lo utiliza sin. M2 y le voy a poner 1,2,3, 4, 5, 6. Ah, no, yo dije que era 2 por 2. Y así, utilizando el operador coma, él va a inicializar mi matriz. Luego la puedo imprimir. Volver a compilar. Voy a correr y ahí está mi matriz. Observen que abajo me salió inicializada precisamente como yo le escribí, con el operador coma. Obviamente eso es cuando uno lo puede hacer manual, ¿no? Lo mejor es leer esto en un archivo o algo así cuando estemos hablando de matrices más grandes. Sigamos leyendo qué más dice esto. Ustedes pueden crear matrices de tamaño fijo que sean puros ceros o puros unos, o inicializados con una constante o inicializados aleatoriamente, o como una partición espacial. Entonces ustedes le dicen desde este valor menor hasta este valor mayor con este tamaño, 100 puntos entre 0 y 1, cosas de ese estilo. También podríamos decirle que se convierta en ceros, en unos, en un valor constante, aleatoria. Entonces yo podría, por ejemplo, convertir esta matriz en aleatoria. Vamos a ver si esto sí funciona así, m2.setRandom. Y la vuelvo a imprimir. La ejecuto y miren que mi matriz M2, que originalmente era pues esto que estaba acá, ahora se me volvió una matriz aleatoria. También con una distribución uniformemente distribuida entre menos 1 y 1. ¿Listos? Entonces con eso ustedes pueden transformar sus matrices. Miremos qué más hay aquí. Pueden crear pues las identidades, constant, rows, goes, values. Esto era lo que me estaba pasando ahorita. Constant, sí. Esto era lo que yo estaba utilizando mal. Miren. Cuando yo estaba escribiendo constant solamente con value, estaba asumiéndose que la matriz era de tamaño fijo, pero yo necesito una matriz de tamaño dinámico, entonces tengo que decirle constant de cuántas filas y cuántas columnas. Entonces ya no me va a quedar con la espinita y voy a escribir esta matriz original con números uniformemente distribuidos entre 0 y 1 y luego entre cualquier cosa. Entonces, un if 0 y 1.
Vamos a ver si otra vez no me estoy metiendo en una camisa 11 varas. Entonces sería, habíamos dicho que era m más 1 sobre 2, ¿cierto? Pero uno no le puede sumar así directamente un número a una matriz, uno tiene que convertir esto en una ¿qué? En una matriz también. Entonces sería ones, como estos son puros unos, pero lo vamos a hacer con constant, sería eigen dynamic no me suena, a ver. Eigen. No me voy a meter en esto todavía. Sigamos viendo lo que nos interesa. Obviamente, están sobrecargados todos los operadores matemáticos. Pueden hacer suma de matrices, resta de matrices, calcular productos escalares. O sea, con escalares más bien. Multiplicar o dividir matrices con escalares, lo pueden hacer. Pueden multiplicar matrices con vectores columna, ¿sí? Directamente utilizando el asterisco. Pueden hacer transposiciones directamente. Esta transpose, miren, ¿qué diferencia hay entre esta que tenemos a la izquierda y esta que tenemos a la derecha? La de la izquierda retorna la matriz transpuesta, pero no cambia mi matriz original. La de la derecha, esta, cambia mi matriz original, porque por eso se llama transpose in place. ¿Está bien? Esa es la gran diferencia. Entonces aquí estamos creando una nueva matriz, aquí estamos modificando la matriz original. Podemos hacer el producto punto entre vectores, podemos hacer producto exterior también, para generar una matriz a partir de dos vectores, calcular las normas, entonces podemos preguntarle a un vector cuál es su norma, o también le podemos decir al vector que se retorne cómo sería el normalizado, o sea, que se divida por su norma y crea un nuevo vector. También podríamos pues, pedir la norma al cuadrado, a veces uno necesita la norma si la norma al cuadrado, y eso evita sacar la raíz cuadrada, que es una función lenta. O también uno le puede decir que se normalice a un vector. Y entonces con esto se está cambiando mi vector original. No está retornando un vector normalizado, sino que se está cambiando el vector original. Y también podemos hacer productos cruz. Tenemos que incluir geometry, pues eso ya está incluido cuando nosotros incluimos a dense. Entonces esta es la que más me interesa a mí. Soluciones de sistemas de álgebra lineal. Se declara una matriz, se declara un vector B, queremos resolver el problema A por X igual B, entonces llenamos a A, llenamos a B, los imprimimos, y hay varios algoritmos para resolverlo. Aquí, por ejemplo, se utiliza call, pivot, householder, query, ¿sí? Entonces, aquí estamos resolviendo nuestro sistema, estamos diciéndole A, llame internamente esta función y resuelva para este B. En una sola línea se resuelve el sistema, y al final la imprimimos. Y siempre que ustedes resuelvan algo en su computador, es bueno que verifiquen si eso de verdad es la solución. Entonces, ¿cómo saber si ese X que me devolvieron es la solución? Pues cogiendo y haciendo la multiplicación de A por X menos B, y eso me tendría que dar 0, si esa es la solución. Entonces, es lo que se está haciendo aquí en la parte de abajo. Se está creando matrices gigantescas, bueno, de 100%, una matriz B, esto es un problema mucho más general, porque no estamos haciendo A por X igual a B con B vector, sino que B es otra matriz. Se está resolviendo el sistema y se está calculando el error. Entonces vamos a escribir este código de arriba, pero de paso vamos a escribir el test. Vamos a exprimir cuánto es el error relativo que estamos obteniendo en la solución. Entonces arranquemos a escribir eso. De hecho, si nos da pereza, podemos ir más bien aquí a la documentación. Voy a mirar si está acá. En el Getting Start. Dense Linear Algebra. Sí, aquí está. A mí me da pereza. Entonces, copiémoslo.
Les voy a pasar a ustedes la dirección web de esto para que puedan llegar allá directamente. Ya se las puse en el chat. Yo voy a copiar este código directamente para no estar. Listo. Voy a abrir un nuevo archivo. Entonces, aquí creamos nuestra matriz, y luego lo que quiero imprimir es el error. Esto todo tiene que tener std, 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 std. Yo me imagino que esto también tiene que tener un eigen y un eigen. Listo. Más eigen AXB. Eigen, que hice mal. Esto. A veces la compilación se les va a demorar más, y esto es normal, porque Eigen utiliza templates, entonces está especializando para hacer todo esto con estos datos que le pusimos y hacerlo además rápidamente. Entonces esto también sucede a veces, que la compilación se demore mucho más. Eso es completamente normal. Ya terminó de compilar, yo lo ejecuto. Profe, se quedó congelado en la pantalla, en la web de Eigen. ¿Ah, sí? Pero en un momento, a ver, les vuelvo a compartir la pantalla. ¿Ahora sí? Sí, profe, ya, gracias. Gracias. Entonces lo que hice fue simplemente adaptar el código de ese ejemplo y estoy escribiendo aquí la solución y quiero también imprimir el error. Error. Entonces para el error lo que voy a hacer es imprimir simplemente lo siguiente. A por X es la solución, menos B, y que me bote la norma de eso. Testing. Siempre testear. Compilo. Como les decía, se va a demorar, entonces miren ahí cuánto se está demorando compilando. Ejecuto. Y miren que aquí el error me está dando del orden de 10 a la menos 6. O sea, esta es la solución que le encontró, menos 2, 1 más o menos, y 1. Esa es la solución que encontró. Y el error me está dando 10 a la menos 6. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ese error está bien o es muy grande? De acuerdo al tipo de datos que estamos usando acá.
¿Cuál es la precisión de los flotantes? Recuerden que la precisión de los flotantes es de 10 a la menos 6. Pues aunque matemáticamente esto tendría que darnos 0, pues estamos en un computador y esto no nos va a dar 0, sino que nos va a dar un número que está cerca de la precisión de la máquina, 10 a la menos 6. Si yo convierto ahora esto en un double, todo esto son doubles, yo esperaría que me diera un error del orden de 10 a la menos 15 o 10 a la menos 16 en lugar de 0. Vamos a ver. Si lo ejecuto, miren que el error es del orden de 10 a la menos 15. La solución ahora nos dio pues de forma más exacta menos 2, 1 y 1, y el error es del orden de 10 a la menos 15. Y bien, digamos que con esto ustedes ya tienen, digamos, una plantilla para poder resolver este tipo de problemas. Y una cosa que es interesante, que es la que vamos a hacer la próxima clase, vamos a arrancar ahorita un poquito con la base, es ver cómo es que este problema va escalando, el tiempo de ejecución va escalando con el tamaño de nuestro sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a crear matrices aleatorias, con las que tenemos aquí. Vamos a empezar a crear matrices aleatorias de diferentes tamaños y vamos a ir viendo nuestro sistema cómo se va comportando. ¿Listo? Entonces esto va a ser matriz XD y le vamos a poner por ahora exactamente lo mismo que teníamos antes, 3,3. XD. Este es un vector XD de tamaño 3. Vector XD tamaño 3. Vamos a ver si así me compila. Listo, y compila, entonces ya la volví un poquito un tamaño genérico, entonces voy a declarar aquí una variable int n igual a 3. Verifiquemos que aquí nos está dando igual todo. Listo, nos está dando igual, entonces no he dañado nada. n, esto tampoco debería dañar absolutamente nada porque n vale 3. Vamos a ver. Bien, está dando lo mismo. Y ahora podríamos empezar a generar estas matrices más bien como que fueran aleatorias. Y entonces vamos a decirle, bueno, generemos una matriz A aleatoria, un B aleatorio, y que nos vaya imprimiendo la solución. Entonces, sin cambiar el n, para que podamos ver los problemas bien, vamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo sería? Sería tan, n por n. Entonces vamos a ponerlo acá. A igual, y si recuerdo bien, será eigen, matrix XD, random, y creo que tenemos que decirle el tamaño, n por n. Vamos a ver cómo nos va con eso, y ya no le ponemos este código acá. Parece que sí. Lo compilo y lo corro, entonces ahora mi matriz pues está uniformemente distribuida entre menos 1 y 1, es aleatoria, entonces la solución pues me da aleatoria, pero observen que el error relativo sigue siendo pequeñito, entonces vamos muy bien. Y ahora también vamos a cambiar el b. b igual a eigen vector xd random de n.
Vamos a ver cómo nos va con esto. Ahí compiló. Entonces ya volvimos también a nuestro vector aleatorio y entonces la solución también es aleatoria, pero miren que el error sigue siendo dentro de la aparición de la máquina, o sea, bien. Y entonces con esto, ya puedo decir más bien que este n lo vamos a leer de la línea de comandos. Es este de atoy, argv1, vamos a incluir a cstdlib, cstdlib, y así estoy generalizando cada vez más mi código. También puedo decirle que leyera desde un archivo la configuración. Entonces vamos a ver, esto está compilando. Y ahora yo lo ejecuto y le digo, bueno, quiero una matriz 3x3. Ahí está. Quiero una 4x4. Ahí está. Quiero una 5x5. Ahí está. Entonces, excelente. Ya, digamos, generalicé mi código completamente. Vamos a decirle que no nos imprima esto ya. Esto no me interesa. Tampoco quiero esto. De pronto el error sería lo único que nos serviría. Y entonces ahora lo que quiero es simplemente cuánto tiempo se demora mi código corriendo. Voy a compilar. Y recordemos que hay varias maneras de medir el tiempo, ¿no? Podemos hacer un contador aquí adentro, o podemos simplemente medirlo con time aquí afuera. Entonces vamos a hacer time. Vamos a decir, a ver, ¿cuánto se demora usted con una matriz de 100%? Se demoró poquitico, miren. El error es bueno. Se demoró muy poquito. Si lo vuelvo a hacer con 100, seguramente eso fluctúa, miren, eso está fluctuando. Entonces realmente yo tendría que hacerlo como con varias repeticiones para poder sacar un promedio, ¿sí o no? Pero bueno, digamos que dejémoslo así. Vamos a ver con 1000 con 1000. 1000 por 1000, 1000 por 1000, miren que se está demorando mucho más. Y ese tipo de cosas son las que uno tiene que hacer con sus códigos, o sea, mirar cómo escalan con el tamaño, para ver hasta dónde uno puede llegar, porque seguramente se va a enfrentar en algún momento a un límite. Yo esperaba que se estuviera demorando. Esto depende también del algoritmo, ¿no? Aquí estamos utilizando call pip householder. En la presentación tenemos esta información, dejémosle corriendo mientras tanto. Dice que el call pip householder es lento, miren, pero tiene buena precisión. Observen entonces que cuando multipliqué por 10, el tamaño de mi matriz, bueno, lo multipliqué por 100 realmente. Miren por cuánto se multiplicó, pasamos de 0.100 a 52 segundos. O sea, tenemos 3 órdenes de magnitud ahí de diferencia. Entonces es bastante. Si yo quiero que sea más rápido, yo podría dejar de utilizar el call pip householder query, que es lento, y ponerle lo que sea más rápido. Por ejemplo, partial pip lu. Es menos preciso, pero más rápido. Miremos si eso hace algo en nuestro código. Esto obviamente implica un montón de programación internamente, pero nosotros, como estamos utilizando una librería, pues dejamos que la librería sea la que se encargue de todo eso. Partial if lu. A ver si esto compila. La escribí mal. Así, esta U es minúscula. Ah, ¿pero qué? Partial, ¿cómo lo estoy escribiendo? Está P. Partial pip lu. Vamos a ver si ahora sí. Listo. Y ahora vamos a ver cuánto se demora con 100. Poquito. Reproducible. Listo. El error es bajo. Es un poquito más grande. ¿Se acuerdan que con el otro nos da 10 a la menos 16? Que nos da 10 a la menos 13, pero sigue siendo bueno. Y ahora le voy a poner 1000.
muchísimo mejor, 10 veces más rápido, una precisión menor, obviamente, pero pues se demoró muchísimo menos. ¿Listo? Entonces, estos medios para que ustedes vean que dependiendo del algoritmo que uno esté utilizando, pues la precisión o la rapidez van a ir cambiando y uno tiene que ir viendo, digamos, qué es lo que le sirve para su problema. La próxima clase seguiremos viendo más métodos, veremos cómo escala esto con el tamaño, hacer unas grafiquitas y luego veremos también estos métodos para calcular valores propios y vectores propios. Y listo, con esto terminamos la clase del día de hoy y ahorita les subo los códigos que hicimos para que los tengan disponibles. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, profe. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Un gusto, hasta luego. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Aló? Sí, dime más duro, por favor, que no te escucho. Profe, digamos, queremos implementar eso, pero digamos tengo un Excel con N números, ¿sí no? O sea, una matriz grande. Entonces quiero implementar ese código a un Excel. ¿Cómo haría para implementar eso? Bueno, lo que yo haría sería guardar esa matriz grande del Excel en un archivo CSV, un archivo separado por comas o algo así. Ok. Y luego lo que haría sería leer en Eigen ese archivo. Listo. Entonces, si quieres, me puedes mandar un archivo ejemplo y podemos hacer ese ejemplo en la próxima clase. Listo, profe. Gracias. ¿Listos? Vale. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Para Python, ¿qué tipo de librerías sirven para hacer este mismo tipo de cosas? ¿Perdón, en qué? En Python. Python con SciPy. Ya al final tengo ahí unos ejemplos, pero con Python con SciPy tú haces todo esto. O sea, SciPy tiene un módulo interno que se llama Linear Algebra, creo que es LINALG, que se llama. Y con eso también tienes exactamente todo lo mismo. O sea, cómo crear matrices, cómo hacer valores propios, solución, todo eso lo tienes ahí. Entonces, SciPy, LINALG. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo funciona ahí la implementación de cuaterniones en esas librerías? ¿Cómo se pueden usar? ¿Es lo que quieres decir? Bueno, sí, más bien. Bueno, porque digamos que te entendí o cómo se pueden usar o cómo lo implementan internamente. Es un poco de ambas, la verdad, tengo una duda en ambos casos. ¿Cómo se pueden usar? Nos toca mirar la documentación de Eigen, pero básicamente tú declaras un cuaternión, él lo entiende como un vector, inicialmente, internamente, digamos, tiene 4 componentes, Q0, Q1, Q2 y Q3, ¿listo? Pero él sabe que cuando tú aplicas un cuaternión, un objeto tipo cuaternión en un vector, no estás representando simplemente como un producto punto, o sea, ¿qué significado tendría coger un vector de 1 por 4 y multiplicarlo por un vector de 3 por 1? Sería raro, ¿cierto? No se puede. Entonces, él entiende que no, que eso no estamos haciendo simplemente una multiplicación normal entre vectores, sino que es un cuaternión aplicado a un vector. Entonces, él entiende que lo que tiene que hacer realmente internamente lo que él hace es aplicar la matriz de rotación. Ahora, uno puede describir la matriz de rotación en términos de los elementos de un cuaternión. O sea, hay transformaciones. Tú puedes tener la matriz de rotación en términos de los ángulos de Euler o equivalentemente entre la matriz de rotación expresada en términos de las componentes del cuaternión. En ambas se pueden escribir. Entonces es lo que hace internamente la multiplicación de una matriz, que depende de los elementos del cuaternión, sobre el vector, y eso es lo que hace rotarlo. ¿Cuál es la ventaja entonces de esto? Es que, digamos que dependiendo de la convención que uno utilice los ángulos de Euler, algunas veces cuando uno se acerca a 0 o a pi, hay unos senos por ahí dividiendo que divergen. En el cuaternión eso no sucede. Además, para que una matriz represente una rotación, uno necesita que cumpla una cierta característica en la norma. Con los cuaterniones uno simplemente tiene que estarlos normalizando, si es que se está yendo su norma para otros valores, si no les está haciendo evolucionar en el tiempo, y con eso se garantiza ya que eso es una rotación.
Entonces internamente lo representa como una multiplicación de sus componentes, como una multiplicación de una matriz sobre el vector original. Yo por ahí tengo, y yo creo que les voy a mostrar eso después cuando hagamos molecular dynamics, tengo por ahí cómo se escribe esa matriz de rotación en términos del cuaternión, aunque tú la puedes encontrar en internet también. Pero eso es lo que hace internamente, ¿listo? Listo, profe. Creo que entiendo. Vale, muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Que estén bien, chao.